Hola chicos, esta semana en biología vamos a empezar a recordar cosas que ya hemos visto años pasados y poder aplicar lo que es la reproducción humana, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de reproducción humana, vamos a tener en cuenta que es el proceso en el cual los seres humanos dan origen a nuevos seres, ¿ya? Tenemos características que son fundamentales para la reproducción humana. Primero, tiene que ser sexual, o sea, requiere la fusión de dos gametos, uno masculino y uno femenino. Es la unión de estos dos gametos que tienen la mitad del material genético, van a originar al cigoto, que va a ser la primera célula de este nuevo ser. ¿Ya? Al mezclarse este material genético del ovocito y del espermatozoide, se va a hacer una mezcla genética de los rasgos de sus progenitores. Luego tenemos que tener en cuenta que hay una fecundación que es interna, ¿ya? Entonces la unión de estos gametos, que recibe el nombre de fecundación, se da en el interior del aparato reproductor femenino. Y tenemos la última característica, que es una reproducción que es vivípara, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el desarrollo embrionario del nuevo ser ocurre dentro de la madre, que lo va a nutrir a través de la placenta y que una vez que ya esté desarrollado, el bebé va a nacer, ¿ya? Estas son cosas que nosotros ya hemos visto años anteriores. Por lo tanto, ahí simplemente indicar si es sí o no a cada una de esas oraciones. Aquí ustedes tienen que indicar si la fecundación es interna o externa y si son vivíparos u ovíparos. Recuerden que ovíparos cuando nacen por huevos. Y para llegar al ciclo biológico, aquí también vamos a recordar, esta es materia de octavo básico, así que deberían tenerla relativamente fresca. Cuando nosotros hablamos del ciclo biológico vamos a tener tres grandes etapas, o tres etapas que están bien diferenciadas. Una que es la infancia, la otra tenemos la adolescencia y la otra es la adultez, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos lo que es la infancia, es la etapa que va desde el nacimiento hasta la adolescencia, ¿ya? Es una etapa donde hay un desarrollo físico, motor, afectivo, donde se aumenta rápidamente de tamaño, aprenden a hablar, aprenden a escribir, a caminar. Todos los primeros aprendizajes se dan en esta etapa, ¿ya? Y además, en esta etapa es muy característico que estén los caracteres sexuales primarios, ¿ya? Que van a ser los que van a determinar si es hombre o es mujer, ¿ya? O sea, realmente fijarse en el aparato reproductores. Luego tenemos el periodo de la adolescencia. Esta es una etapa de transición que va entre la infancia y la edad adulta, va justo en el medio, ¿ya? Durante esta etapa experimentan cambios físicos, psíquicos y además alcanzan la madurez sexual. O sea, eso quiere decir que ya son capaces de procrear, ¿ya? En base a eso, aquí hay varias características que se dan tanto en hombres como en mujeres, ya que son principalmente características sexuales secundarias, o sea, que aparecen en esta etapa. Ya, por ejemplo, en los varones, aparición de vello en la cara, cambio de la voz, desarrollo de los testículos, primera eyaculación, entre otros. Y en las mujeres, desarrollo de las glándulas mamarias, aparición en el vello en el pubis, primera menstruación, ensanchamiento de caderas. Ya, todas estos son características sexuales secundarias que aparecen en el periodo de la adolescencia. Ahora también se dan cambios que son psíquicos, ¿ya? Hay cambios de humor que son frecuentes, se sienten más independientes, valoran mucho lo que es la amistad. En esta etapa empiezan a ya tener relaciones con el sexo opuesto o con el mismo sexo, eso dependiendo de los gustos de cada uno.
Y aquí ya empiezan a desarrollar ya un pensamiento más crítico, empiezan a tener ideales, ya sea sociales, políticos, empiezan ya a definir cómo va a ser su personalidad en lo que le resta de la vida. Y tenemos la etapa de la adultez. Ya esta es la etapa final que va desde que el término de la adolescencia hasta que ya uno muere. ¿Ya? Durante esta etapa, la vida adulta, se empiezan a ver evidentes signos de envejecimiento, se reduce la capacidad reproductiva, las mujeres entran en la etapa de la menopausia, por lo tanto ya no son fértiles y ya adquieren muchas más responsabilidades también en esta etapa. En cambio, en relación a eso, ahí vamos a ver cuáles son, tienen que ustedes que clasificar esas características si corresponden a caracteres sexuales primarios o secundarios. Ya aquí tienen que indicar ustedes en qué ciclo biológico ocurre, si es en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. Para llegar al tema de los gametos, ya nosotros ya tenemos claro que los gametos o células sexuales son células que están especializadas para la reproducción. ¿Por qué? Porque cada una de ellas cuenta con la mitad del material genético. Y su fusión va a implicar que se forme un cigoto con la totalidad de los cromosomas, que son 46. Tenemos dos tipos de gametos, uno femenino y uno masculino. El gameto femenino se llama óvulo u ovocito y el masculino se va a recibir el nombre de espermatozoide. Estos gametos se forman en las gónadas, o sea, en la mujer en los ovarios y en el hombre en los testículos. Si nosotros observamos cómo es el gameto femenino, vamos a darnos cuenta que tiene un núcleo, tiene un citoplasma y tiene una membrana plasmática, al igual que todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Con la diferencia que esta célula va a tener la mitad del material genético, como ya lo hemos visto anteriormente. Además, como lo vimos en la etapa de la gametogénesis, tienen ustedes que tener en cuenta que los óvulos de una mujer se forman antes de que ésta nazca, o sea, en el periodo embrionario. Y permanecen inmaduros estos folículos, de donde van a salir los ovocitos, hasta la pubertad. Y ahí va a ir madurando uno cada mes, hasta que se acaben y llegue el periodo de la menopausia. En el gameto masculino también encontramos la misma estructura, tenemos un núcleo, tenemos una membrana plasmática y aquí aparece el flagelo. Ya el flagelo, recuerden ustedes que las células de la espermatogénesis van a sufrir una diferenciación al final del proceso, en el cual va a aparecer el acrosoma, que es la parte media del espermatozoide, y va a aparecer este flagelo, que es el que le va a otorgar movilidad. ¿Ya? Estos gametos masculinos se forman en los testículos y tienen la mitad también del material genético de la especie humana, ¿ya? Además, tener en cuenta que la producción de los espermatozoides en los varones empieza durante la pubertad y dura hasta edades muy avanzadas. Sin embargo, también hay ciertas conductas como el consumo del alcohol y enfermedades que pueden alterar la producción de estos espermatozoides, ya de forma temporal o permanente. En base a eso, ahí vienen actividades que ustedes tienen que responder, ¿ya? Y esta guía la pueden entregar hasta el domingo 26. Que tengan una buena semana, chiquillos.